Bueno, pues bienvenidos a otro vídeo de lógica. En este vamos a prácticamente ya terminar todo esto de la lógica proposicional. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente unos cuantos ejercicios sobre la demostración. Bien. Y bueno, para esto vamos a utilizar todas las leyes lógicas que ya conocíamos, ¿no? Y vamos a aplicarlas en este contexto. Bien. Entonces, bueno, para eso empezamos, ¿ya? Lo que nos piden acá es primero construir demostraciones formales de los siguientes teoremas, ¿no? No P o Q, P y por tanto Q, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, ¿no? Y bueno, entonces la idea para este primer ejercicio, ¿no? Es darse cuenta de que esto que está atrás, como ya hemos visto en el anterior video, son las hipótesis, ¿no? Esto de acá son las hipótesis y esto de acá es la conclusión o tesis, ¿no? A ver, tal vez lo podemos remarcar. Entonces, esto de acá, justamente esto de atrás correspondía, como habíamos visto, a la hipótesis y esto correspondía a la tesis o conclusión, si se acuerdan. Entonces, lo que tenemos, lo que nos están dando de hipótesis es esto de acá. Y lo que vamos a demostrar es esto de acá. ¿Se dan cuenta? Bien. Ok. Entonces, pues bueno, para eso vamos a utilizar distintos tipos de propiedades o leyes que ya conocemos. Bien. Ok. Entonces, lo primero que van a hacer siempre, ¿ya? Es es ir enlistando cada una de las hipótesis que nos dan, ¿ya? Digamos, esta es la primera, ¿no? Entonces la ponemos acá como hipótesis, ¿no? Y la justificación va siempre al lado. Entonces, hipótesis de esto, ¿no? Esto es hipótesis. P es también una hipótesis, ¿ya? Ahora aquí vamos a utilizar la tautología que siempre les dije, ¿no? Que sería P implica Q, ¿bien? Esto es lógica, si ustedes recuerdan, eso es lógicamente equivalente a 1, ¿no? Entonces, tautología en 1, ¿no? Eso sería tautología en 1. Bien, ¿por qué? Porque P implica Q era no P o Q, si bien recuerdan. Bien, entonces, finalmente, lo siguiente sería, por ejemplo, usar el modus ponens, que ya lo hemos visto en el video anterior, ¿no? El modus ponens es justamente de P implica Q, y de P podemos concluir Q, ¿no? Entonces, a partir de eso podríamos concluir Q, ¿no? Y esto era justamente por el modus ponens, que es lo que vimos en el anterior video. Modus ponens, ¿dónde? En 2 y en 3, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, esa sería esto de acá sería la demostración, si se dan cuenta, de Q, ¿no? Hemos concluido justamente Q, lo que queríamos demostrar. Bien, ahora pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? En el siguiente ejercicio nos dan esto de acá, dos implicaciones de hipótesis y tenemos que concluir una tercera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer acá es, justamente, como ya les dije, tenemos que ir enlistando, ¿no? Ir enlistando las hipótesis. P implica Q, es la primera hipótesis, R implica no Q, la segunda hipótesis. Entonces acá tenemos que usar una segunda, digamos, una tautología. La idea es de P llegar hasta no R, ¿no? Entonces ya tenemos acá P implica Q, sería tener Q para conectar, ¿no? Que Q implique algo. Entonces esto de acá lo podríamos girar, ¿no? Girar justamente era el contrarrecíproco, era justamente no, iba a ser la negación de lo que teníamos ahí, lo que tenemos es una negación obviamente ahí, ¿no? Entonces la doble negación de R, ¿se dan cuenta? Y eso es por contrarrecíproco, recíproco, ¿en dónde? En 2, ¿no? En 2. Sí, es su contrarrecíproco. Pero hay que recordar acá que justamente, bueno, esto cómo se llamaba, es la ley de la doble negación, ¿no? Entonces, justamente eso va a ser lógicamente equivalente a Q implica no R, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, aquí podemos justificar con una tautología, ¿no? Va a ser equivalente porque Q es equivalente a no Q, ¿no? Son lógicamente equivalentes por tautología, ¿no? Y por tanto, 3 es equivalente a 4, ¿no? Entonces, tautología en 3, ¿no?
¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Ahora, bueno, ya casi está, ¿no? Ya tenemos P implica Q y Q implica no era. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar ahora es la que vimos igual en el anterior vídeo, es justamente el silogismo hipotético, ¿no? Y con esto obtenemos P implica no era, concatenando, digamos, las implicaciones, ¿no? Entonces tenemos silogismo hipotético, ¿no? Y esto justamente, ¿en qué lugares estamos usando? En 1 y en 4, ¿no? En 1 y en 4. Entonces ya habríamos concluido lo que queríamos, ¿no? Ya habríamos concluido lo que queríamos. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la idea. ¿Ya? Ok, entonces pasamos al siguiente, ¿ya? En este de acá, la idea, por ejemplo, es, a partir de estas dos hipótesis, R implica no Q, no P y Q, concluir P implica no R. ¿Bien? Entonces, bueno, la primera hipótesis es R implica no Q, la segunda no P y Q. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo acá? ¿Ya? Bueno, pues, aquí está, a ver, ya. Aquí vamos a usar la ley justamente ¿cómo se llama esto? De simplificación, ¿no? Entonces, de no P y Q, puedo concluir Q, ¿no? Eso es por simplificación, ¿no? Simplificación. Bien, ya, ok. Entonces, ahora, ya casi estamos, ¿no? Ya. Ahora, usando contrarrecíproco, ¿no? Podemos girar esto de acá y nos va a quedar Q implica no R, si se dan cuenta, ¿no? Q implica no R, ¿no? Y bueno, esto lo podemos poner como tautología, porque en realidad son dos pasos, como hemos visto en el anterior. Ese era el contrarrecíproco, pero nos va a dar una doble negación y luego ya se simplificaba. Pero es una tautología en uno, ¿no? Una tautología en uno. Lo hemos transformado. Ahora, acá podemos usar el modus ponens, si se dan cuenta. Entonces, Q implica no R, me va a dar no R. ¿Se dan cuenta? No R. Por modus ponens. Modus ponens. ¿Dónde? En 3 y 4. Bien. Ya, ahora, ok. Ya tenemos no R, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Ya? Que podemos usar la ley de adición, ¿ya? Y la ley de adición me dice que yo puedo colocarle, adjuntarle a este R lo que yo quiera, ¿no? Más o menos es así. Entonces, puedo poner no P o no R. ¿Se dan cuenta? Eso es por adición. ¿En dónde? En 5. ¿No? Adición en 5. ¿Sí? Pero ahora recuerden la tautología más importante. ¿Cuál era? Era justamente que esto se puede convertir en una implicación. ¿En cuál? En P implica no R, ¿no? Y eso es tautología. Tautología en 6, ¿no? Y bueno, con eso ya habríamos concluido lo que queríamos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo he llegado a esto rápidamente? Porque me he dado cuenta que esto era justamente no P o no R, pero yo ya tenía no R, entonces con la adición la aumentaba y luego lo transformaba en la flecha, ¿no? En la implicación. Bien, vamos al siguiente. El siguiente, lo que nos da es justamente P implica Q o R, y Q implica S. Y a partir de eso tenemos que llegar a P implica R o S. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí hay algo interesante, digamos, que podemos poner observación, digamos, como más o menos razonando como lo hice en el anterior. Y pues bueno, lo que hay que darse cuenta es que esto de acá va a ser equivalente, ¿no? ¿A qué sería equivalente? Pues bueno, sería equivalente a no P o R o S, ¿no? Y bueno, esto puede estar entre paréntesis, pero recuerden que por la asociatividad no importaba mucho, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, bien, tenemos que lograr llegar a más o menos algo así, ¿no? A esto de acá. Entonces, a ver, acá tenemos justamente que Q implica S, P implica Q o R, ¿ya? Ok, ya.
Ok, entonces lo que podemos hacer acá es hacer unas transformaciones, ¿no? Transformamos uno con tautología, ¿no? ¿En qué se va a transformar? En no P, O, Q, O, R, ¿no? Se va a transformar en eso. ¿Se dan cuenta? Eso es por tautología en 1. ¿Bien? Ok. Ahora, ya. Podemos pasar el R a un lado, ¿no? Y vamos a tener justamente no P o R, ¿no? Por un lado, así, no P o R, perdón, no P o R o Q. Solo he conmutado, ¿no? Esa es una tautología igual. Tautología en 3, ¿no? Bien, ahora esto lo voy a transformar y lo voy a transformar en una implicación y va a ser no P o R implica Q. Bien, ya casi estamos. Ya, eso es por tautología de nuevo, tautología en 4, ¿no? O sea, estos son lo mismo, ¿sí? Porque esto es, véanlo como una T, digamos, no T implica Q y eso va a ser T o Q, ¿no? Entonces, finalmente, usando el silogismo hipotético, ¿no? Vamos a tener que, como Q implica S, todo esto va a implicar S, ¿no? Entonces tenemos que no P o R implica S, y eso es por el silogismo hipotético. Silogismo hipotético, ¿en dónde? Justamente en, a ver, estamos usando eso en 6 y en 2, ¿no? 2 y 6, ¿ya? Ok, ahora transformando de nuevo, con la tautología esta negación se va a ir y eso se va a volver O, ¿no? Entonces vamos a tener justamente no P o R o S, ¿no? Que es, ya estamos llegando acá, ¿no? Y eso es justamente la tautología en 6, son lógicamente equivalentes, ¿no? Es la tautología más importante, lo voy a poner acá, tautología importante. ¿Cuál es la tautología importante? Es justamente que P implica Q, equivale a no P o Q, ¿sí? Eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, de todas formas lo vuelvo a colocar para que vean que estoy usando bastante eso ahí, ¿no? Bien, entonces, bueno, finalmente lo que nos queda acá es, bueno, pues mover los paréntesis, ¿no? Nada más. Y esto va a ser justamente así, ¿no? Va a ser no P o R o S, tautología en 7, es lo mismo, solo he movido los paréntesis. Y finalmente concluimos lo que queríamos, que como ya hemos visto esto de acá, era lo que buscábamos, ¿no? P implica R o S, ¿no? Entonces eso es justamente lo que queríamos. Bien, P implica R o S. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, bien, eso es por tautología. Tautología en 8. ¿Se dan cuenta? Y bueno, ya con eso ya habríamos concluido, digamos, esta demostración, ¿se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta, hemos usado bastante la tautología esta, ¿no? De P implica Q es igual a no P o Q, digamos, ¿no? Esa tautología la hemos usado hartísimo, ¿no? Y luego las leyes de la lógica acá para la asociatividad, digamos, pero nada más, ¿no? Entonces, por eso, como les decía antes, es bastante importante esto de las tautologías, ¿bien? Y las leyes lógicas para toda esta parte. Ok, finalmente, digamos, respecto a este tipo de ejercicios, vamos a terminar con este. Y pues bueno, lo que dice acá es, tenemos estas tres hipótesis, ¿no? P o Q, Q implica no R implica no P, y queremos concluir no P y Q, ¿ya? Entonces, antes de empezar, digamos, vamos a hacer de nuevo una observación. ¿Ya? Y es justamente el hecho de que esto
el Morgan nos los va a transformar, ¿no? ¿Y a qué va a ser equivalente por Morgan, ¿no? Va a ser equivalente a justamente no P o no Q, ¿no? Es equivalente a eso, pero al mismo tiempo, por nuestra tautología importante, esto va a ser equivalente a P implica no Q, ¿no? Entonces, ya casi, ¿no? Ya casi. Entonces, bueno, como que ya se va a ver más claro, porque acá tenemos puro flechas, ¿no? Entonces, sería bueno, digamos, acá, bueno, pues, de alguna manera, concatenar todo eso esa información que tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá, a ver, primero, hay que observar que estas dos acá se pueden concatenar, ¿no? Que vamos a tener que Q implica no P, ¿no? Entonces, bueno, porque Q implica no R y luego no R implica no P, ¿no? Entonces vamos a tener que Q implica no P. Y eso por silogismo hipotético, ¿no? Eso por el silogismo hipotético, ¿en dónde? En 2 y en 3, ¿no? Bien, ahora queremos llegar a que P implica no Q, ¿no? Entonces, bueno, solamente usando el contrarrecíproco vamos a tener que, si se dan cuenta, P implica no Q, ¿sí? Es solo usar el contrarrecíproco, ¿no? Bueno, y simplificar la doble negación, digamos, ¿no? Pero en esencia es eso, ¿no? Entonces acá tenemos tautología en 4, ¿no? Sí, es en base al silogismo, podemos aumentar aquí en base al contrarrecíproco, ¿no? ¿No? Y la doble negación se va a cancelar, digamos, ¿no? Porque esto va a ser no P implica no Q, ¿no? Pero el no P va a ser P, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tautología y bueno, ya hemos llegado acá, ¿no? A este punto de acá. Y como ya hemos visto por nuestros cálculos anteriores, justamente, eso va a ser equivalente a no a la negación de P y Q, ¿no? Y eso es por lo que hemos mostrado acá. Estos cálculos nos están mostrando que esto es lógicamente equivalente a esto. Entonces ahí tendríamos tautología en justamente 5, ¿no? Y bueno, ya habríamos demostrado lo que queríamos demostrar justamente, exactamente. Bien, entonces si se dan cuenta no es tan difícil, ¿no? La idea es saberse bien las leyes que ya habíamos aprendido antes y a partir de eso uno puede justamente solucionar este tipo de problemas, ¿no? Ir hallando la demostración, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahora vamos a pasar a un problema que he visto que varios de ustedes tenían problemas, digamos, en esto, pero bueno, va a ser bueno que lo veamos aquí también, ¿ya? Para justamente dejarlo claro. Y la idea es verificar si esto es un razonamiento válido. Entonces tenemos de hipótesis justamente P implica Q, no Q implica no R, R implica no P, tenemos que concluir no P, ¿no? Y pues bueno, la respuesta es que no es un razonamiento válido, ¿ya? ¿Ya? Esa es la respuesta sería esa, pero vamos a ver por qué, ¿ya? Y eso es porque, ya, entonces hay que recordar que, ¿no? Si tenemos justamente un razonamiento, sería, ¿no? P sub 1, P sub 2, bueno, hasta un P sub n, ¿no? Sí, hasta un justamente P sub n, ¿no? Y luego queremos concluir Q, justamente, ¿ya? Entonces tenemos P sub n hipótesis y queremos concluir una tesis Q, ¿no? Entonces esto va a ser válido, es válido, si recuerdan bien, esto ya lo hemos visto en el anterior vídeo, ¿no? Si y solo si, justamente, esto de acá, visto, lo podríamos ver de esta manera, ¿no? Como esto, and, como una conjunción, la conjunción de todas las premisas, si lo recuerdan bien, ¿no? La conjunción de todas las premisas, y esto de acá se volvía un true, ¿no? Entonces, si solo si esto de acá era, ¿no? Es una tautología. Entonces, solo en ese caso podríamos decir que esto era un razonamiento válido, ¿no? Si solo si esto de acá era una tautología. Bien, eso lo hemos visto en el anterior video, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, bueno, para mostrar que esto no es válido, bastaría mostrar que esto no es tautología.
Y para mostrar que esto no es tautología, bastaría encontrar algunos valores para asignarles estas variables, ¿no? Estas variables proposicionales, tal que todo esto sea verdad y el consecuente sea falso, ¿no? Entonces Q debería ser F, justamente, y todos estos V, ¿no? Tenemos que hallar una forma en que eso se cumpla. Entonces, ¿no? Entonces, esto equivale a decir que, ¿no? Justamente todos los P sub 1, P sub 1, P sub 2, ¿no? Todos esos, así, hasta el P sub N, ¿no? Son verdaderos y Q es falso, ¿ya? ¿No? O sea, podemos poner para algunos valores de verdad, algunos valores de verdad, ¿no? Que se les puede asignar a las variables proposicionales que vamos a tener aquí. Bien, entonces, bueno, esto al mismo tiempo equivale a un sistema de ecuaciones, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Un sistema de ecuaciones. Y eso va a ser justamente el siguiente sistema, ¿no? Va a ser el sistema con todos los P sub I, ¿no? Todos los P sub I van a ser igual a 1, ¿no? Y justamente para el I, para 1 menor o igual que I, menor o igual que, me equivoco acá, menor o igual que justamente hasta el N, ¿no? Y además, el Q igual a 0, ¿no? Que es lo mismo, solo que aquí estén como el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto, ¿no? Por tanto, aplicando el ejercicio, vamos a tener, para mostrar que esto no es válido, ¿ya? Basta con encontrar los valores para que estas premisas sean verdaderas y el consecuente falso. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Bien, por eso hemos llevado eso más antes, ¿no? Hemos hecho todos unos vídeos para eso. Entonces lo que queremos es justamente que esto, ¿no? Sea justamente, sea V, ¿no? Y esto de acá, un ratito, ¿no? Esto de acá también sea V, ¿se acuerdan? Y esto de acá, la última, ¿no? Quiero que sea, también quiero que sea V. Ay, me equivoqué. También quiero que sea V. ¿Sí? Entonces voy a colocar eso. Ay, algo pasó aquí. Disculpen. Ya, esto va a ser V. Bien, y el último, el consecuente, quiero que sea falso, ¿no? Entonces quiero que no P sea F. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, estas son las ecuaciones, voy a ir numerando las ecuaciones, ¿ya? Voy a ir numerando las ecuaciones con fines de ir transformando el sistema, ¿bien? Entonces tengo ecuaciones, ¿no? Tengo la ecuación 1, 2, 3, 4. Tengo 4 ecuaciones, ¿no? Entonces, fíjense que voy a ir transformándolas y les voy a llevar al lenguaje simbólico con ceros y unos, ¿no? De entonces de suma y producto lógico. Bien, entonces P implica Q se puede transformar rápidamente en una suma lógica, es no P o Q, ¿no? Y eso es la suma lógica. Q implica no R, va a ser Q o no R, R implica no P, va a ser no R o no P, y no P implica F, me va a dar que P es V, si se dan cuenta, ¿no? Entonces yo tengo el valor de P, por ejemplo, si se dan cuenta, y esto, a su vez, si lo transformo en un lenguaje justamente de suma y producto lógico, ¿no? Si lo entendemos de esa manera, este O se va a volver la suma, suma y suma, ¿no? El B se va a volver 1, esto de acá se va a volver 1, 1, y esto de acá también 1, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, tenemos que ver que como el P es 1, reemplazando acá, no P es 0, ¿no? Y, por tanto, Q tiene que ser 1, ¿no? Entonces, justamente Q es 1, ¿se dan cuenta? Ahora, justamente como Q es 1, a ver, bueno, como P es también 1, ¿no?
reemplazando el no P acá, el no P es 0, y vamos a tener entonces que no R, ¿no? No R es justamente 1, ¿no? Así el R va a tener que ser 0, ¿se dan cuenta? Y bueno, pues con eso ya tendríamos los valores que buscábamos, si se dan cuenta. Y bueno, bueno, hay que verificar la última consistencia con la última ecuación. Entonces si ponemos R igual a 0, R va a ser 1 acá, y 1 más lo que sea es 1 y se cumple la última ecuación, ¿se dan cuenta? Entonces, estos valores hacen que estas 4 ecuaciones funcionen, ¿se dan cuenta? Entonces, o sea, son las soluciones del sistema de ecuaciones, ¿no? Así, tenemos que como P es 1, bueno, transformándolo de nuevo a nuestro anterior lenguaje, P va a ser V, ¿no? Q también va a ser V, Q va a ser V, y R va a ser 0, ¿no? R va a tener que ser 0, ¿no? Que sería falso, ¿no? Son valores tal que justamente nuestras premisas son válidas, ¿no? Las premisas son válidas, ¿no? Son verdaderas, perdón, verdaderas, y la conclusión falsa. ¿Ya? Y en efecto, porque fíjense que si colocamos, tenemos PB, QB y RF, ¿no? Entonces, si colocamos acá PB, QB, B implica B es B, ¿no? Luego, como Q es B, no Q es F, y F implica lo que sea, si recuerdan, era B, ¿no? Y como R es F, también esto es B. Entonces, estas tres implicaciones son verdaderas, pero como P es B, no P es falso, y la conclusión sería falsa, ¿no? Entonces, tenemos que esto no va a ser una tautología, ¿no? Y por tanto, justamente, eso nos indica al mismo tiempo que esto no va a ser un razonamiento válido, ¿ya? Por ese teorema, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Ya aquí hemos visto un poco cómo se aplican las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones para encontrar estos valores, digamos, cuando el razonamiento no puede ser válido, ¿bien? Y pues bueno, si tienes alguna pregunta, algún comentario, te invito a que lo dejes en los comentarios aquí abajo y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente vídeo.